Mejor hablar en M24. El sábado tuvo lugar el plenario nacional del Frente Amplio. Este día terminó el mandato de Javier Miranda como presidente de la fuerza política, cargo que ocupaba desde el 2016. Así tomó la posta el exintendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, quien será el coordinador transitorio hasta que se elijan las nuevas autoridades. En la oposición tendrán que resolver pronto las candidaturas, al tiempo que definen la estrategia para derogar 135 artículos de la LUC de cara a un inminente referéndum. Para tratar estos temas, mejor hablar con Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, ex secretario político del Frente Amplio, que ya está en línea. Michelini, buen día, bienvenido a Mejor Hablar. Buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Usted se desempeñó durante un tiempo como secretario político durante la gestión justamente del ahora expresidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que terminó su mandato el fin de semana. ¿Qué evaluación se puede hacer a grandes rasgos de los 5 años que pasaron con Miranda a la cabeza? Más de los 5 años, yo diría, de los últimos 2. El Frente Amplio quedó muy golpeado con la derrota. En marzo del año pasado, 3-4 meses después de haber perdido el gobierno nacional, todavía no hacía pie y vino la pandemia, y eso nos complicó la reflexión política y nos complicó la discusión cara a cara, que siempre es muy importante en esto. Y a partir de, yo diría, julio, agosto del año pasado, el Frente Amplio empezó a hacer pie de nuevo, retomó la iniciativa política, se juntó con los sectores sociales, retomó el camino de la lucha contra el gobierno o el proyecto herrerista, consolidó una comisión pro referéndum para anular 135 artículos de la LUC y naturalmente salió a juntar las firmas, donde los primeros meses fue muy bueno, después vino una bajada, naturalmente, y ya el Frente Amplio a partir de los primeros meses de este año estaba mejor parado, y ahora con este logro inmenso que son las 800.000 firmas, o casi las 800.000 firmas, para anular estos 135 artículos de la LUC, el estado de ánimo de nuestros compañeros y compañeras ha cambiado. Estamos con una perspectiva de lucha, viene un referéndum de por medio, y naturalmente se harán las evaluaciones internas del Frente Amplio que haya que hacer y las que tenga que hacer con la Comisión Nacional por Referéndum para construir la estrategia que nos lleva al mejor posicionamiento. Supongo que en marzo del año que viene, que será el referéndum, notoriamente estamos mejor. Viene ahora una etapa de 4 meses con Ehrlich, y yo creo que van a ser muy buenos. En el proceso que usted recién detalló, sobre todo vinculado a los últimos 2 años, hubo un momento que, con el diario del lunes en la mano, digamos, parece haber sido muy importante, que fue efectivamente la definición de que iba a haber campaña de recolección de firmas. Allí hubo una negociación política, discusiones, en fin, intercambios entre el Frente Amplio y el movimiento social. Al mismo tiempo, el Frente Amplio, a su interna, bases y sectores, había sectores del movimiento social que claramente desde un comienzo tenían la intención de tomar el camino que se tomó. Había algunos reparos en otros ámbitos, en algunos sectores del Frente Amplio, por ejemplo. Termina siendo el movimiento social que empuja desde el comienzo esta idea de que haya referéndum, primero juntando firmas, un impulso que el Frente Amplio precisaba para empezar a ordenarse y quedar en estas condiciones que usted describía. Siempre un objetivo y un camino de lucha ayuda mucho en las perspectivas, pero yo para nada devalúo toda la discusión interna del Frente Amplio, no solo porque ese es el Frente Amplio, sino porque naturalmente para que esto surgiera con mucha fuerza y mucha fortaleza, debía haber una discusión interna, incluso en la elección de los artículos que se tomaban o no. Ir a un referéndum o a la convocatoria de un referéndum no es una cosa baladí, y en la izquierda hubo discusión, nos llevaron algunos meses esa discusión, hubo 2 plenarios en el medio para esa discusión, incluso luego del segundo plenario hubo una discusión con los sectores sociales
sobre la cantidad de artículos, y se acordó, y cuando se acordó, el Frente Amplio salió como uno solo, ¿no? Pero yo no valoro para nada negativamente, sino positivamente la diversidad del Frente Amplio, el tiempo que nos tardó, y una vez que tomamos la decisión, el Frente Amplio es uno solo, ¿no? Michelini, según se informa, hay una posibilidad que es que estas autoridades del Frente Amplio se renueven antes de las elecciones en el Congreso. ¿Cuándo se sabrá en qué ámbito se toma la definición? ¿Y usted tiene alguna preferencia? Y yo creo que cómo está el Frente Amplio en este momento, ir a una instancia electoral sería un elemento de movilización sustancial. Cuando se eligió de presidenta a Mónica Xavier y después cuando se eligió a Javier Miranda, se movieron más de 100.000 personas en cada uno de los actos, pero fuimos bajando, estábamos en el gobierno, fuimos bajando el caudal electoral de movilización. Yo creo que en este momento, si vamos a las elecciones del 5 de diciembre, a plenitud de elección de cargos, la movilización puede ser impresionante. Nos puede entonces sorprender a nosotros mismos, y yo no devaluaría esa instancia y la aprovecharía también en el fortalecimiento de la capacidad de movilización del FA. Por eso me parece que deberíamos ir, tener esa instancia no solo como elección de autoridades, sino como elemento de fortalecimiento de la fuerza política en todo su potencial, no solo en los organismos plenarios, sino en las figuras, hombres o mujeres, que conduzcan nuestra fuerza política. Bien, entonces se entiende que esta instancia de elecciones sería beneficiosa para el Frente Amplio. Michelini, ¿y qué piensa con respecto a los candidatos o candidatas que se deben presentar allí? Hay sectores que se vuelcan más a que haya una candidatura única, otros piensan que deberían ser múltiples candidatos. ¿Cuál es la posición del Nuevo Espacio? ¿Hay algún candidato que tenga en mente? Habría que buscar un gran consenso, pero nunca prohibir que alguien se presente. Y si hay un gran consenso, fenómeno, y si no hay un gran consenso, que las figuras que se presentaran pudieran generar esos consensos a posteriori. Pero no se maneja ni se dirige el Frente Amplio con personas individuales. El Frente Amplio es una diversidad que tiene que estar llevada adelante por un equipo. Y el equipo, todos sabemos en el Frente Amplio quiénes son los que pueden aportar en cada uno de los lugares y quiénes son los que conocen los resortes de nuestra fuerza política. Entonces, o vamos por un gran consenso, sin prohibir a que nadie se presente, o vamos por algunas candidaturas múltiples, sabiendo que cualquiera de ellos que pudieran resultar conocen y saben cómo armar ese equipo. ¿Su sector, el Nuevo Espacio, tiene candidato o candidata definida o en mente? Nosotros vamos a tener todavía por Zoom, porque la pandemia todavía no terminó, una instancia bien importante el próximo sábado. Supongo que ahí tendremos alguna idea de cuál es la estrategia, pero tienes una estrategia unitaria, ¿no? Tienes una estrategia que permita que esta instancia del Frente Amplio salga todavía más fortalecido. Por lo que uno va, digamos, asimilando o incorporando a través de la discusión que se da a nivel público, evidentemente una candidatura de consenso de momento da la impresión de que no hay. Sí hay algunas candidaturas que quizá cuenten con la ventaja de haberse instalado como posibilidad antes y que tienen algunos respaldos sectoriales importantes. Pienso en la figura de Marcos Carámbula con una mirada positiva desde el MPP, desde el Partido Comunista y algunos sectores más. ¿Qué le parece al Nuevo Espacio o a usted en particular ese nombre? Nosotros creemos, la figura de Carámbula es una figura excepcional, pero por suerte el Frente Amplio tiene un abanico de figuras que pudieran gobernarlo. No nos faltan gente más veterana, gente con más historia y gente con más sentido de renovación, pero de ninguna manera
al Frente Amplio le faltan candidatos y candidatas, ¿no? Hay que evaluar esto desde la perspectiva de adentro y hay que evaluarlo desde la perspectiva de afuera. La perspectiva de adentro, esto tiene que servir para salir todavía más unidos y fortalecidos. Desde la perspectiva de afuera, para mí sería ideal que el Frente Amplio tuviera una votación muy superior a la de las dos últimas elecciones anteriores. Eso marcaría también un hito y ayudaría incluso para la propia campaña de movilización del referéndum. Recién mencionó una clave importante de la discusión, habló de renovación, habló de gente con trayectoria. ¿Por qué tipo de características se volcaría usted? ¿Por alguien con un perfil más joven, más innovador o más renovador? ¿O por alguien que pueda aunar en su figura con quizá una trayectoria o ser más conocido y digamos más legitimado? ¿Alguien más veterano? No vamos a tener en esta instancia ni a un Seregni ni a un Tabaré Vázquez. Entonces habrá que ver en el perfil las compañeras y los compañeros cuál puede ser el que mejor conduzca al Frente Amplio en los próximos años. Pero no me pida algo que recién empezamos a conversarlo con los compañeros, porque hasta el referéndum nosotros externamente y internamente nos habíamos prohibido hablar de esto. Acá la única acción que había que hacer era el tema de la firma. No, lo digo, nos comprometimos todos los compañeros en el espacio. Hay una sola cosa, que es conseguir las 720.000 firmas que se necesitaban. Mire, conseguimos casi 800.000. Si habrá reservas en el pueblo uruguayo como para confiar en él. ¿Qué importancia le da el Nuevo Espacio, sin preguntarle por nombres de candidatos o candidatas eventuales, a la cuestión de género y generaciones? Se lo pregunto en un contexto en el que, por un lado, el sector IR propone el nombre de Martín Couto, que es alguien joven o muy joven para digamos, los usos y las costumbres de la política uruguaya, y también porque hay sectores como PAR, Participar, Articular, Redoblar, que han emitido declaraciones en las que, digamos, dicen seguir con alarma, trascendidos, en los que, por ejemplo, se da cuenta de nombres solo de hombres para la candidatura. En el Nuevo Espacio, ¿estas variables se tienen en cuenta, se valoran, se les da importancia? Todas, sin duda, ¿no? Pero hay una característica que nos parece esencial, ¿no? Que es claridad en el rumbo que se tiene que llevar adelante. Eso es sustancial. ¿Y ese rumbo cuál es? Para mí tiene que la figura presidente o presidente saber muy claro que somos la alternativa en el 2024. Y eso tiene que primar y permear todo. Por eso, en cierta medida, construimos lazos ahora fuertes, que los teníamos, se habían debilitado, pero muy fuertes con la Central Obrera, con el PCNT y con los sectores sociales. Por algo fuimos a tirarle los 135 artículos más negativos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración. Por algo armamos un sector sobre seguridad social muy consciente de el sentido de defensa de derechos de lo que son los actuales y futuros jubilados y pasivos. El Frente Amplio es la alternativa a un proyecto arreglista, no de la coalición estoy hablando. Acá una cosa es que al Frente Amplio le ganó una coalición, otra cosa es que lo que se está aplicando sea el proyecto de la coalición, que mucho proyecto no tiene, sino se está aplicando un proyecto herrerista, que lo quisieron aplicar con la calle Herrera y que ahora lo quieren aplicar con la calle Pou, que es sobre todo endiosan al mercado. El mercado es el que va a hacer todo y el Estado no tiene ninguna posibilidad de incidir y actuar como elemento dinamizador de la economía y de la sociedad. Y a eso hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con fuerza, con inteligencia por supuesto, pero con fuerza y con dedicación. Y nosotros por eso creemos que uno de los elementos esenciales ha sido el referéndum.
primeros que nos convencimos que eso tenía, además de la justicia en los objetivos de que esos artículos eran malos para la sociedad uruguaya, y eso es el fondo de la cosa, pero también sabíamos que había que encauzar esa protesta en forma pacífica, porque los uruguayos políticamente tenemos esa diferencia con el resto de América Latina de encontrar los caminos que nos permitan ser más fuertes en nuestras proyecciones contra este modelo herrerista. Nos permitió hacer el clic con las fuerzas sociales, retemplamos la militancia, que eso fue sustancial, el cambio de ánimo de la gente, y todo eso nos marca que hoy el Frente Amplio es la alternativa, cuando hace un año eso no estaba claro. Para la gente, no estoy hablando de nosotros, de los Frente Amplistas y la Frente Amplista, estoy hablando para la gente. Estábamos en una confusión de que para nosotros todavía seguíamos siendo gobierno. Eso se clarificó bien, no hay duda. ¿Quién es el que está contra la ley joyita, aunque sea la ley tren del gobierno herrerista? Además de este acercamiento a los movimientos sociales, ¿qué otros énfasis debería tener este proyecto político del Frente Amplio de cara a poder conformarse como una alternativa a este gobierno? Bueno, no hay opción de izquierda en el mundo que no tenga una relación con los sectores sociales muy fuerte. En los últimos años de nuestro gobierno, el último de Tabaré, eso se había debilitado. Antes lo teníamos en forma natural porque muchos compañeras y compañeros que estaban en la tarea de gobierno habían estado presos y a veces hasta en la misma celda con compañeros o compañeras que estaban en el área social, y entonces esa situación de confianza extrema había surgido de la adversidad, de años de haber estado presos. Eso después se fue debilitando, producto también de la biología, unos compañeros y compañeras fueron falleciendo. Ahora nosotros lo hemos recuperado la dinámica y la ofensiva. Es bien distinto, lo decía Botinelli, pero eso lo sabíamos, lo que habíamos empujado este camino de la recolección de firmas, que es ahora nosotros recuperamos la ofensiva contra el gobierno herrerista, y la recuperamos desde un plano de agilidad, porque el plenario, los dos plenarios del Frente Amplio marcaron la conducción, pero después cuando tuvimos que desarrollar la negociación con el PIT-CNT, los sectores sociales, de cuántos artículos iban, porque nosotros creíamos que era un error, una inflación de artículos. La ley de urgente consideración tenía 476 artículos, y algunos sectores sociales querían o ir por toda la luz, como fueron algunos, o ir por una inflación de artículos que era una situación políticamente inexplicable. Y ya 135 parece bastante engorroso explicarlo. Y en esa negociación, que nos tocó a algunos compañeros llevarla adelante, fue exitosa porque los compañeros del Frente Amplio tenían claro que en esa última reunión no nos podíamos levantar sin un acuerdo como ocurrió. Ocurrió un buen acuerdo, se salió con los 135 artículos, y hoy tenemos un respaldo para que estos artículos se discutan de más de 800.000 personas. Una pregunta pendiente. 800.000 personas, porque lamentablemente incluso llegaron cientos de papeletas después de fuera de fecha. Claro, sí. Claro. Un tema que me quedó pendiente del comienzo de la entrevista. Cada vez que el Frente Amplio encara un proceso de renovación de autoridades, se pone el foco en el desafío de reactivar la militancia de base en los comités de base, en tiempos en los que se dice la gente tiende a participar de maneras alternativas a la presencialidad, más allá de la pandemia, ¿no? Esto ya venía de mucho antes. ¿Qué evaluación hace de lo que dejó el quinquenio de Miranda en ese sentido? Yo, sinceramente, digamos, la instancia, el tiempo de Miranda tiene
un tiempo hasta la elección y un tiempo después. Y lamentablemente lo que nos convoca, porque es lo que nos puso en el momento más difícil, es la derrota a nivel nacional, no producto de un factor o de otro, sino de una complejidad de factores. Entonces, ese momento, desde noviembre del 2019 hasta ahora, fueron momentos muy difíciles y muy complejos para toda la fuerza política, incluso para quien la lideraba, para quien la presidía. Sin embargo, a partir del año pasado, mediados del año pasado, la fuerza política se levantó poco a poco, empezó a caminar, empezó a correr, y hoy estamos en una circunstancia completamente distinta. ¿Usted encuentra que hay más gente, por ejemplo, militando? Volvimos a confiar en nosotros mismos. Yo no quiero hacer, antes éramos 10 y ahora somos 14. Eso no lo puede demostrar nadie. Volvimos a confiar en nosotros mismos. Eso fue muy importante. Fue, creo que, mi primer frase cuando entré en la Secretaría Política. La primera cosa es volver a confiar en nosotros mismos. Somos el Frente Amplio. Rafael Segundo, Michelini, tuvimos sí. claridad de rumbo. Somos la oposición y por lo tanto la alternativa. Entonces, volver a que uno confíe que puede lograr ciertos aspectos, ciertos objetivos, y que el objetivo mayor es ser la alternativa, ya eran dos condicionantes, si quiere, de línea política o emocionales, bien importantes. Y la tercera, además de confiar en nosotros mismos y ser la alternativa, o sea, somos la oposición y ser la alternativa, nos envidian izquierdas de todo el mundo, envidian al Frente Amplio, y lo envidian porque las izquierdas en todo el mundo tienden a dividirse y por lo tanto a no incidir en sus respectivas sociedades. El Frente Amplio ha encontrado, producto de la sabiduría de sus fundadores, de que se divide, pero siempre sigue adentro. O sea, la izquierda se divide dentro del Frente Amplio. Sí, tenemos muchas fracciones, hay más de 30 sectores, algunos que están pidiendo integración adicional, pero dentro del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio sigue siendo una especie de estructura que permite que la izquierda siga unida. Entonces, esos tres aspectos, confiar en nosotros mismos, somos la alternativa desde ese aspecto de oposición, y la unidad es un valor en esa diversidad, que todas las izquierdas del mundo son diversas, no en Uruguay. Lo que pasa es que todas las izquierdas en el mundo son diversas, divididas. En Uruguay es diverso, unida. Esas tres cosas nos permitían ponernos de pie. Bien, Michelini, le proponemos... Después vino el tema de la recolección de firmas y eso retempló además la militancia. Bien. Y como nunca, porque recorran toda la historia del FA, como nunca quedó demostrado que la capilaridad del FA, que fue de las estructuras sociales y políticas la que captó más firmas, la capilaridad del FA es un valor esencial. Ya estaba en el documento, en las primeras páginas del documento de balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectiva, que al principio yo coordinaba. En los primeros borradores hay toda una página vinculada al tema de la capilaridad, a cómo el Frente Amplio entra y llega en el territorio, cómo cuando vamos a hacer alguna gira en los pueblitos más lejanos, casi con 3 o 4 casas, que uno entra ya en el Uruguay profundo, va en el vehículo y a lo lejos ve una bandera del Frente Amplio izada.
Bien, Michelini, pero podemos hacer una breve pausa para seguir abordando algunos temas que teníamos previsto consultar. Sí, cómo no. Seguimos en entrevista con Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio y ex secretario político del Frente Amplio. Michelini, no le consultamos cuántas firmas aportó el Frente en esta campaña. Michelini, ¿nos escucha? Se nos cortó la comunicación. Vamos a volver a retomarla en unos minutos. Mientras, Martín, comentarte esto, ¿no? O sea, es importante, podría estar bueno tener este número sistematizado en esto de, bueno, el aporte de los movimientos sociales y también el aporte de las fuerzas partidarias, de cuántas firmas estamos hablando cuando hablamos de la militancia frente amplista y cuántas de los diferentes, ¿no?, organizaciones, colectivos que participaron de la campaña pro referéndum. Michelini, ¿está con nosotros nuevamente? Sí, se cortó, pero creo que toqué un botón que no correspondía. No hay problema. Le preguntamos cuántas firmas aportó el Frente Amplio a la campaña. Y aportó más de la mitad. Ajá. Esto no es una carrera, porque todos hicimos esfuerzos. Uh-huh. Esas firmas que venían del exterior, algunos dirán no movía la aguja, pero movía la militancia, retemplaba el espíritu y reconectaba. Acá no se trata de quién trajo más o menos firmas, sino que el Frente Amplio lo que dio es la capilaridad. Bien. Muchas de las firmas, lo decía el otro día José Olivera, uno de los que también se puso la camisa del referéndum al hombro, que cuando el PCNT y militantes del PCNT llegaban al territorio, ahí había compañeros del Frente Amplio que indicaban qué casa sí, qué casa no, en esta ya firmaron, aquella no, porque es de tal o cual persona, vamos a no molestar, que saben que no es firmante, esta persona ya no firmó, o esta persona tenemos que venir con tal o cual dirigente porque es de tal o cual sector. O sea, había un relevamiento en el territorio muy importante. Bien. Y eso es un capital sustancial de la fuerza política. ¿Por dónde cree que deberían ir los principales ejes argumentales de esta campaña, no? Porque el oficialismo ya está ensayando, por lo menos discursivamente, algunas estrategias. Sí, yo creo que nosotros tenemos que evaluar y no preocuparnos. Primero, además, estamos todos los días arriba del tema del conteo de firmas, ¿no? No sea cosa que a alguien se le ocurra, se maree y se le ocurra ganar en la liga lo que perdió en la cancha. Se presentaron casi 800.000 firmas, tenemos un 18% de luz, en este momento el descarte es de 6%, no se les ocurra a alguien que se quiera torcer la voluntad del pueblo, que es que esto se discuta. Y la campaña va a tener naturalmente dos ejes: una, la discusión explícita de los artículos, porque eso es lo que nosotros pedimos y buscamos, que esa ley tren o ómnibus, como se dice, que no se discutió, que se aprovecharon que estamos en pandemia, que había temas que se impusieron con soberbia, porque discutir la regulación del derecho de huelga en el medio de la pandemia, dándole media hora al PCNT en una cámara y media hora en el otro, es un acto de soberbia, de aprovechamiento de la circunstancia que el Uruguay vivía. No hubo piedad en ese sentido, y por lo tanto una línea discursiva es que los artículos se discutan, y nosotros pensamos que con la discusión de los artículos la gente va a clarificar y va a poder decidir. Michelini. La otra cosa es que los artículos están concatenados. Los artículos tienen, junto con algunos otros de la rendición de cuentas o del presupuesto del año pasado y algunas otras instancias, tienen un proyecto atrás. El proyecto es que manda el mercado. Ellos creen que las fuerzas productivas del Uruguay están frenadas porque hay un Estado protector, un Estado que protege, y ellos creen que eso retrasa al Uruguay. No ven la realidad, no vieron los 15 años
maravillosos del gobierno del Frente Amplio que hizo que la producción del Uruguay se multiplicara por 4, son ciegos, pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, más allá de esas circunstancias, creen que generando una desprotección y que el mercado imponga sus reglas, los individuos, hombres y mujeres, se van a poner las pilas, van a generar un esfuerzo enorme en trabajar y en generar riqueza, y que la sociedad va a prosperar de esa manera como si fuera por arte de magia. Lo que está demostrado a nivel empírico en todo el mundo, que eso no es así. La pandemia demostró que los estados tienen incidencia sustancial en el desarrollo de la historia de los pueblos, pero además en países chicos el Estado todavía es esencial para no caer en oligopolios o monopolios donde mande solo el dinero. Esos son los dos niveles de discusión. Uno, los artículos, y otro, esto junto a otros aspectos en otras leyes, el proyecto de que lo único que importa es el mercado. Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, muchas gracias por estos minutos esta mañana para Mejor Hablar. Hasta la próxima. No, gracias a todos ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.